Bueno, y hablando de las fiestas, justamente, Natalia, tenemos que hablar también de lo que significa el tema de la pirotecnia, ¿no? La pirotecnia es un tema recurrente cada vez que se habla de fiestas tradicionales en nuestro país. Si bien aún no existe una regulación a nivel nacional, este es un tema también que hay que destacar, ya hay varias medidas que se han tomado, por ejemplo, a nivel de cada uno de los departamentos. Sí. Bueno, para hablar del tema es que convocamos a nuestra compañera Nicole Descueit. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buen mediodía, un gusto estar por acá de nuevo. Bueno, sí, la pirotecnia es un tema que vuelve cada año con las fiestas. Volvemos a hablar de esto porque salen varias campañas que incentivan a el uso responsable de la pirotecnia o directamente no usar pirotecnia, sobre todo lo que es de decibeles más elevados que afectan sobre todo a, por ejemplo, niños con TEA, con trastorno de espectro autista, a personas con síndrome de Down, personas mayores, los animales, por ejemplo, y el medio ambiente son algunas de las áreas como más afectadas y desde donde se hacen más campañas. La coordinadora de Pirotecnia Cero es la que está nucleando a varias organizaciones dentro de estas temáticas y desde BTV Noticias estuvimos dialogando con ellos. Vamos a verlo. Con autismo, más allá de los niños, porque también les molesta o les afecta a los adolescentes y también les afecta a los adultos. Nosotros, como representamos a Fundatea, una fundación que trabaja por el tema del autismo, lo vehiculizamos por ese tema, pero hay que tener presente que también personas con síndrome de Down, personas con Alzheimer, personas mayores, personas que están en residenciales, en el EPEM, personas que están internadas en centros de salud, repercute y afecta a una cantidad de gente, y a una cantidad de gente que no tiene ningún tipo de problemas, que le molestan. En el caso específico del autismo son personas que ellos procesan los sonidos, el procesamiento sensorial que tienen es diferente al que tenemos nosotros. Entonces, esos ruidos intensos, intempestivos, tan continuos, hacen de que entren en una situación de desestabilización que les produce, como dicen, como que si estuvieran en un teatro de guerra, una película de guerra. Los que están en casa contenidos son muy poquitos. La mayoría de los perros o están en refugios, que ahí no hay un humano que los contenga cada uno, no hay un lugar cerrado, ellos están a cielo abierto y van a escuchar todo, por eso nuestra apelación de que no haya ruido. Y hay un montón que están en la calle sin nadie. Entonces por eso pedimos que realmente se tenga conciencia. Y no solo hablamos de perros y gatos, tenemos que entender que las aves también, a las aves les explota en sus nidos estas canitas voladoras. Y hay animales en los zoológicos, tenemos caballos, a la fauna silvestre, o sea, realmente si hablamos de animales les afecta a todos. Y la Cámara Uruguaya de Fuegos Artificiales tomó algunas medidas, si no me equivoco. Exactamente. Este año la Cámara Uruguaya de Fuegos Artificiales está implementando un etiquetado con hexágonos con diferentes colores que indican el nivel de sonoridad de cada uno de los productos. Allí lo estamos viendo en pantalla. Los hexágonos tienen color verde, rojo y amarillo que indican el nivel de sonoridad bajo, medio o alto. Los de ruido bajo son de menores de 80 decibeles, el color verde, ruido medio, los amarillos de alrededor de 110 decibeles y los de nivel alto de 110 a 120. Recordemos que toda la pirotecnia importada tiene que ser de 120 decibeles hacia abajo. El presidente de la Cámara de Fuegos Artificiales, Gustavo Prato, aseguró que este año no se importaron productos que corresponden al nivel rojo. Entonces lo que veíamos en pantalla recién, 120, entre 110 y 120 decibeles. Eso es un buen avance, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, exactamente, porque es el nivel, digamos, más nocivo, el nivel rojo. Y que están trabajando en ampliar su línea pet friendly, justamente de niveles más bajos de sonoridad. Desde la coordinadora Pirotecnia Cero, sin embargo, indican que todos los fuegos artificiales tienen sonoridad y que no existe lo que sería la línea pet friendly. Vamos a escucharlos. Si hablamos de no afectar a los animales, tenemos que prohibir. No hay, siempre decimos, no hay pirotecnia pet friendly, no hay cero ruido, todas tienen afectación. Y otra cosa que es importante mencionar es que los animales tienden a ir a morder los artefactos estos. Nos han llegado casos de animales que le explotaron en su cara. Entonces tengan cuidado porque los animales se tiran encima, algunos huyen y se pierden, ese es otro problema. Pero otros van hacia las bombas, hacia las canitas voladores y realmente hemos visto cosas muy tristes. Cabe mencionar que si bien desde la coordinadora de Pirotecnia Cero indican que hay menos puestos en la calle de venta de pirotecnia, hay 5.000 familias que venden fuegos artificiales en la vía pública, esto según datos de la Cámara Uruguaya de Fuegos Artificiales. Bien, bueno, yo recién decía un avance, pero bueno, escuchando después a Karina, creo que no es un avance porque
todos los fuegos artificiales entonces de alguna forma tienen algún estruendo y ya de por sí a los animales les afecta mucho, ¿no? Exacto. Karina va a decir más adelante en otro tape que en realidad todos tienen algún tipo de nivel de sonoridad, Claro. entonces siempre afecta. Lo que apelan ellos es a que se prohíba directamente. Vamos Claro. a ver más adelante también que es más difícil Bien. eso. Bueno, en el 2021 se presentó un proyecto de ley para regular esto. ¿Qué pasó? Bueno, ese proyecto fue presentado por la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, que presentó este proyecto en 2020, y lo que hace es regular la importación, elaboración, comercialización de artefactos de estruendo y plantea reducir los decibeles de estos productos de manera gradual, en un lapso de más o menos 4 o 5 años, y reduciendo de los que están por encima de 110, que ya se eliminen, se radiquen, después pasar ya a los de 90 decibeles hacia abajo, esos serían los permitidos, en un periodo de 4 años sería esa transición. Este proyecto tiene media sanción de diputados, se votó en el año 2021, ingresó a Comisión de Salud del Senado, pero hasta el momento no se ha tratado, ha quedado en carpeta por otros temas y bueno, no se ha tratado, quedó Bien. allí en Senado. Bueno, quedó o sea, encajonado. Exactamente, sí, no se ha tratado por prioridad de otros temas. Sí, claro, está la reforma, hay muchas otras cosas que por ahí lo Exacto, y superaron, quedó allí, ¿no? pero bueno, ya tiene media sanción de diputados, ¿no? Y no se le ha dado tratamiento. Bueno, sin embargo, hay varios departamentos que sí tomaron medidas al respecto. Exactamente, se tomaron medidas departamentales al no tener una reglamentación a nivel nacional y son 13 los departamentos que ya han tomado algún tipo de medida que implementan alguna regulación. Allí vemos el mapa en pantalla. Los departamentos en rojo son aquellos que han prohibido el uso y venta de pirotecnia de estruendo, que son los de mayor nivel de decibeles. Los departamentos en amarillo son los que algún tipo de reglamentación tienen, alguna regulación, y los que están en verde son los que no tienen ningún tipo de regulación ni, ninguna restricción en cuanto al uso de pirotecnia. Que hoy son 6 departamentos, ahí lo vemos, ¿no? Rivera, Cerro Largo, 33, Maldonado, Florida y San José. Así es, así es. En 2021 fue cuando más departamentos comenzaron a regular, salieron muchísimos decretos en ese año en cuanto a la pirotecnia. Al no ser una normativa que unifique criterios, incluso hablando con el expresidente ahora del Congreso de Sí. Intendentes, Guillermo López, nos decía que no se ha tratado esto como para unificar las medidas. Cada normativa tiene distintos matices y diferencias en cada departamento, según cuántos decibeles son los habilitados, en dónde se puede vender, cómo no, cuáles son las características. Por ejemplo, Paysandú es el departamento con la normativa más reciente y también el que más ha avanzado. Mirá. Se aprobó este año la prohibición de uso y comercialización de pirotecnia sonora y bombas de estruendo cuya detonación genere más de 50 decibeles, o sea, bastante más abajo. Recuerden que el nivel verde que veíamos era de 80 hacia Claro. abajo. Ellos permiten de 50 hacia abajo. Además, se facultó a la Intendencia para la emisión de autorizaciones y realización de inspecciones vinculadas al rotulado, exhibición y venta. Las multas, escuchen bien, van de 5 a 1000 unidades reajustables, o sea, puede llegar de 7.500 pesos a casi 1,5 millones de pesos según el caso y cómo se haya utilizado la pirotecnia. Atención a las personas que se creen vivos y compran en frontera, de que después se tienen que pagar una multita capaz de Exactamente. 7.000. Claro, esto es para el pesos, ciudadano ¿no? que compra y tira. Exacto, Sí, puede se ser puede quizás en comprobar. eventos, Exacto. que quizás ahí cuando se utiliza más pirotecnia se deberá ver, según la Intendencia, cada caso cuál es la multa que aplica, pero bueno, es bastante amplio lo que se puede llegar a pagar, ¿no? En Montevideo, por ejemplo, desde febrero de este año, la Intendencia solo habilita importar y venta libre de pirotecnia con bajos niveles de estruendo que ellos indican que es desde el nivel amarillo, o sea, de 110 decibeles hacia abajo. De todas formas, se van a poder comercializar fuegos artificiales que se hayan importado, o sea, si se encuentran alguno con alguna etiquetación roja, puede ser que ya se importó desde antes, se pueden vender hasta fines de 2024. Ahora uno se pregunta, ¿cómo se controla esto? Porque al acero no va a salir un inspector a ver quién está tirando fuegos artificiales, por ejemplo en Paysandú, en donde se avanzó muchísimo. Exactamente. Bueno, las normativas en general son bastante recientes, entonces la aplicación es como que, bueno, se está de alguna forma quizás probando, recién se está entrenando y esto genera que en muchos casos no esté reglamentado, por ejemplo, el decreto aprobado y que no se hagan los controles de manera efectiva. Según pudo saber BTV Noticias, en varios departamentos no se controla y no se fiscaliza tampoco por falta de personal, por Claro. ejemplo. Esto nos indicaban en Montevideo. Desde la Junta Departamental dicen que no hay funcionarios en la Intendencia que pueda hacer cumplir esta normativa. En Salto pasa algo similar, no se realizan los controles correspondientes a los puntos de venta para verificar que efectivamente se esté vendiendo la mercadería que debe venderse con los decibeles aprobados. Así lo explicaba Karina Cocar de la plataforma animalista. Vamos a escucharla.
Es muy reciente estas aprobaciones, en algunos recién se está como reglamentando. De hecho, por ejemplo, el año pasado se prohibía la pirotecnia sonora, pero a partir de ahí se dio una discusión de, bueno, ¿y cuál es la pirotecnia sonora? Y ahí hablamos de que todas suenan, entonces hay que ver, bueno, a partir de cuántos decibeles hay que prohibir. Entonces, bueno, algunos prohíben desde 50 y algunos prohíben desde 80. Ahora después viene el control, bueno, ¿quién controla? En algunos están un poco más avanzados y en otros estamos como exigiendo a las intendencias para que, bueno, se haga efectivo el control. Y la sociedad nos pregunta, bueno, pero no podemos controlar al vecino que está tirando porque no sabemos realmente cuántos decibeles hay. Ahí no, pero sí podemos ir al puesto donde se vende y ver qué es lo que están vendiendo. ¿Se podrá prohibir de manera total la pirotecnia en el país? Según el constitucionalista Martín Rizo, que elaboró un informe a fines de 2021, sería inconstitucional prohibir la pirotecnia de manera total, ya por temas de derechos que están en juego, indica que es complejo prohibir de manera total. También considera que se debería implementar una regulación a nivel nacional y no solo departamental, así que habrá que ver si finalmente se le da tratamiento a este proyecto que ya tiene media sanción de diputados. Bueno, hay que esperar a la gente a que no sea imprudente. Exactamente, hay varias campañas circulando, así que nos podemos informar sobre este tema y cómo afecta. Más allá de la imprudencia, también todas las empresas que venden la pirotecnia, los fuegos artificiales, deberían de también empezar a considerar vender solamente la de los decibeles más bajos en este caso, ¿no? Así es. Gracias, Niki, muy bueno, muy completo. Veremos si se avanza en el 2023 sobre este tema. Muchas gracias por recibirme. Momento de hacer una nueva pausa en Seguiólogos.